Eclesiastés capítulo 7 del versículo 1 y el versículo 2. Dice la primera parte: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Esta es una expresión hermosa que el novio le hace a su novia. En el capítulo 7 volvemos a encontrarnos con una descripción de la novia. Ya hemos visto en otros capítulos que el novio describe a la novia. Él pues la halaga y la describe perfectamente como es. En contraste con la descripción del capítulo 4, que se enfoca en la parte superior del cuerpo de la novia. En el capítulo 4 nada más menciona la parte superior de ella. Menciona los ojos, el cabello, los dientes, los labios, las mejillas, el cuello y los pechos. Pero ahorita en el capítulo 7 vemos una descripción que va de pies a cabeza. Comienza con los pies, después menciona los muslos, luego el ombligo, luego el vientre, luego los pechos, el cuello, los ojos, la nariz, la cabeza, el cabello y la boca. Y vamos a ver por qué menciona cada una de estas partes. Primeramente menciona los pies. La nueva descripción de la novia comienza con los pies. Y dice en el versículo 1, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. A lo largo de la Biblia, los pies son figuras del caminar del creyente, o sea, de cómo lleva su vida, cómo vive, qué acciones hace cada día en su caminar diario. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto para que podamos ver que realmente cuando se refiere a los pies es haciendo pues la referencia a el caminar del creyente. Vamos a leer Salmo 119, 59 al 60. En primer lugar vamos a ver eso. Y después vamos a ver Salmo 119 del versículo 101 al 102. Primero vamos a ver Salmo 119, 59 al 60. Y dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, cuando dice ahí que pensó en sus caminos, se dio cuenta de sus caminos, dice, y volví mis pies a tus testimonios. O sea, regresó, se dio cuenta que estaba apartado, que estaba lejos de los testimonios de Dios, y dice, y volví mis pies a tus testimonios. Y después dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces aquí vemos que haciendo mención de los pies es caminar en el camino de Dios. Vamos a ver ahora Salmo 119, 59 al 60. Gracias. Sí, hermana. Ahora vamos a ver Salmo 119, 101 y 102. Salmo 119, 101 y 102. Dice así: de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Ahí hace referencia nuevamente a la manera de vivir. Después vamos a ver qué dice Proverbios 4, 26 al 27. Proverbios 4, 26 al 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es un consejo que Dios nos da, de que examinemos la senda de nuestros pies y que veamos que nuestros caminos sean rectos. Después vamos a ver lo que dice Salmo 37, 31.
Salmo 37, 31, y dice así: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan. Es otra cita que habla de esta parte del cuerpo. Y por último, vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 13 al 14. Hebreos 12, 13 al 14. Dice así, y sí, Hebreos 12, 13 al 14. Y haced sendas derechas, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el caso de la novia, sus pies no están descalzos. Si nos damos cuenta, menciona los pies, pero tienen tienen algo, que son las sandalias. Entonces, los pies no están descalzos, sino que visten sandalias. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, si recordamos, Pablo en Efesios 6:15, si gustan buscarlo, Efesios 6:15, el apóstol Pablo nos enseña que el calzado es parte de la armadura de Dios, la cual todo creyente debe usar para defenderse del enemigo. Y pues ahí vemos cómo dice en Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa evangelio? El evangelio significa buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Y bueno, vamos a ver en el Antiguo Testamento que también los profetas hablan de los pies de los que llevan buenas nuevas y los describen como hermosos. Así como el novio le dice a la novia que sus pies son hermosos en las sandalias, así también esta misma frase la mencionan los profetas en el Antiguo Testamento, mencionando los pies que andan caminando para llevar las buenas nuevas de salvación. Eso se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos a buscarlo, Isaías 52, 7. Y dice la palabra de Dios así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces ahí vemos cómo la misma frase que el novio le dice a su novia, también lo mencionan los profetas en este versículo. Vamos a ver qué dice Nahum 1:15. Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Nuevamente, aquí menciona que los montes, menciona los pies que andan sobre los montes, que traen buenas nuevas del que anuncia la paz. Estas profecías hablan de un mensajero que trae buenas nuevas. Él lleva un mensaje de esperanza. Aunque hayan estado años en cautiverio, porque sabemos cuántos años estuvieron en cautiverio ahí en Babilonia, en el pueblo de Israel, pero puede haber liberación y podrán regresar a casa. Entonces, pues esto a mí me es de mucha bendición, porque a veces podemos pensar que una persona que ha tenido mucho tiempo lejos de Dios, mucho tiempo sin Cristo, sin ser salvo, pues hay gente muy pesimista, se podría decir que ignora
la obra de Dios en la gente y puede decir, no, pues ya esta persona ya no tiene remedio. Imagínense qué habrán podido pensar los profetas cuando Dios les decía que profetizaran acerca de la liberación del pueblo de Dios, de esos países en cautiverio, que estaban ellos cautivos ahí como esclavos, que no estaban en su país, no estaban libres, porque eran esclavos en esos lugares, en Babilonia y en otros lugares que estaban, pero Dios siempre nos da una esperanza. Para Dios nada está perdido. Dios puede hacer lo imposible para el ser humano. Y cuando estuve leyendo todas estas citas bíblicas, las estuve repasando ayer, antier y hoy, pues la verdad me fue de mucho gozo y de mucha esperanza para mi vida. De que las personas por las que yo oro, por las que yo clamo a Dios, para que sean salvas, para que regresen a Él, no importa la edad que tengan ni el tiempo que tengan lejos de Dios, Dios puede mover sus corazones y traerlos a Él, porque para Él nada es imposible. Y también para cada uno de ustedes, quizá el enemigo de nuestras almas les dirá, no, pues esa persona ya no tiene remedio. Esa persona, ya ni ores por esa persona porque pues esa persona ya no va a ser salva. Está muy duro de corazón. Pues sí, sabemos que así es el corazón del hombre, siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, pero Dios es el que nos da un corazón nuevo. Y eso es de ánimo para nosotros, para que sigamos orando por ellos y sigamos compartiéndoles de la palabra, no dejando de clamar por la gente que no es salva. Pablo hace referencia a ese mensaje profético, el cual interpreta como el mensaje de salvación. Vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, ¿quién es el mensajero? Si estamos hablando de este mensajero, ¿quién es el mensajero? Bueno, el mensajero es la novia de Cristo. Sus pies son hermosos porque llevan un mensaje de esperanza y de liberación. Nosotros estamos rodeados de gente que vive así, esclavizada, amargada, que vive siendo esclava del pecado, ¿verdad? Triste, deprimida, con cadenas en su vida. Pero pues Dios tiene este hermoso mensaje para cada uno de ellos. Y como testimonio yo les puedo decir que sí, hermanos, que Dios libera, que Dios hace libres, que Dios nos hace libres. Y la libertad que Él da es tan hermosa, es tan preciosa, es tan verdadera, que uno se siente en paz con Él, porque Él nos limpia de todo pecado. Y qué hermoso que nosotros podamos darle esta esperanza a la gente que nos rodea. Entonces, por eso es que el novio le dice eso a su novia, que sus pies son hermosos, porque ella es la encargada, ella tiene el ministerio de estar compartiendo el mensaje de paz, de esperanza y de salvación. No es por medio de los psicólogos, no es por medio de los terapeutas, sí, esos son buenos, pero jamás y nunca ellos van a poder cambiar el corazón del hombre. Solamente Cristo podrá hacer posible que una persona sea liberada por Él. Bueno, ahora vamos con los muslos.
dice la segunda parte del capítulo, del versículo 1 del capítulo 7, dice: los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Los muslos tienen dos coyunturas en sus extremidades, una en la cadera y otra en la rodilla, así como vemos en la imagen. Más o menos intenté poner un dibujo para que viéramos a qué se está refiriendo. Las coyunturas son las que ayudan al cuerpo a tener movilidad y flexibilidad, ¿verdad? Aquí está esta parte que está aquí, que estoy señalando, y esta parte de la rodilla. Entonces, la cadera conecta las piernas con el resto del cuerpo y las rodillas son las coyunturas más grandes del cuerpo y sostienen a todo el cuerpo. Además, nos ayudan a caminar y a arrodillarnos, a tener flexibilidad, agacharnos, levantarnos, acostarnos, sentarnos. Es la que nos ayuda. Recordemos un acontecimiento en Génesis capítulo 32, 25, cuando el ángel del Señor tocó la coyuntura de la cadera de Jacob, cuando éste luchaba con él. Vamos a ver qué dice Génesis 32, 25. Dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Bueno, Jacob pasó toda su vida luchando con los hombres y con Dios, pero Dios le tocó su cadera no para lastimarlo, sino para hacerlo más flexible. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces somos inflexibles y nos cuesta acomodarnos a la voluntad de Dios? Pues creo que nos ha costado muchas veces. Nosotros quisiéramos que las cosas se hicieran de una manera, pero Dios no nos da permiso que sea así y Él pone las cosas de otra manera. La voluntad de Dios es mucho más grande que nuestras doctrinas o que nuestras reglas personales o que nuestras propias ideas, que nuestra propia filosofía o que nuestra propia experiencia de la vida, porque como personas adultas tenemos experiencia y a veces pensamos que esa experiencia va a hacer que nosotros estemos bien, pero pues tristemente no es así. Siempre la voluntad de Dios va a ser más grande, más sabia, aún que nuestra propia experiencia. Permítanme un momento, hermano, por favor. Interesante. Entonces, vamos a ver qué es ser flexible. ¿Qué quiere decir ser flexible? Ser flexible no significa ser tolerante y hacer lo que otras personas quieren. Eso no significa ser flexible. Esta flexibilidad de las coyunturas nos habla de abrir nuestra mente y nuestro corazón para adaptarnos a la voluntad de Dios. Pablo explica a continuación lo que debemos hacer. O sea, Pablo explica realmente qué es ser flexible. Debemos usar las coyunturas para ser flexibles. Vamos a ver qué dice Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Y lo voy a leer. Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Antes de ser lastimados como Jacob, aprendamos a morir a nosotros mismos para vivir en el Señor, porque pues esta flexibilidad va a ser que nosotros nos sometamos a lo que Dios está diciendo, no al mundo, no a la gente, porque muchas veces podríamos decir, o la gente dice, bueno, es que tú debes de cambiar, como ahora en este tiempo dicen, en la iglesia de Cristo debe adaptarse a los tiempos nuevos que estamos viviendo. Y si nosotros vemos esa frase, que la iglesia de Cristo debe de adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo, eso es incorrecto. La iglesia de Cristo debe de ser flexible y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Este tiempo no tiene por qué cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a las escrituras. Dios dejó establecido un libro de regla de fe y conducta, y ese libro es el que nos tiene que mandar y ordenar todo el tiempo. Nos tenemos que regir por esa ley. La ley de Cristo no es como la Carta Magna de nuestro país. A nuestra Carta Magna, ¿verdad? A la ley de nuestro país, pues le van cambiando, le van poniendo nuevos artículos, nuevas leyes para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es una y así seguirá siendo. Y como dice en la palabra de Dios, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Y ella siempre va a ser la misma. Entonces, no tenemos por qué nosotros intentar cambiar la escritura para adaptarla a este tiempo. No, hermanos. Siempre debemos de ser flexibles, pero no para cambiar la palabra, sino pues para que siempre estemos sometiéndonos a esa palabra de Dios. Muy bien. Los contornos de la novia son como joyas trabajados por las manos del maestro. Son coyunturas flexibles que se someten a la voluntad del Señor y llevan al muslo, el músculo más fuerte del cuerpo, a funcionar con poder y a funcionar correctamente. Me gusta mucho la frase que dice al final de esta parte. Dice, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, ¿por qué creen que lo hacemos, hermanos? Porque esa obra no es de nosotros, porque esa es una obra de mano de un excelente maestro, que es Dios. Si Dios, si yo tengo esa bendición de obedecer a Dios, no es mi obra, es una obra de mano de ese excelente maestro, de ese Dios que hace en nosotros y que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros nos sometemos a Dios, no es porque seamos tan humildes o porque seamos buenos o porque seamos perfectos, sino porque Dios hace posible que nosotros nos sometamos a Él. Y esta frase, obra de mano de excelente maestro, nos quita a nosotros cualquier soberbia y no nos permite a nosotros que nos enorgullezcamos porque digamos, es que yo se obedezco a Dios. No, Él siempre en su palabra va
de una o de otra manera a enseñarnos que lo bueno que nosotros hagamos es por esa obra de mano de un excelente maestro que es Él. Ahora vamos a ver, para terminar, bueno, vamos a seguir con el siguiente versículo. Dice, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. El ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano. Bueno, normalmente así se dice, pero viéndolo bien, no es el centro del cuerpo humano, es un poquito más arriba. La mitad. Sí, pero dice, el ombligo se encuentra en el cuerpo humano, ¿verdad? Y en el vientre. Justamente se podría decir a la mitad o un poquito más arriba de la mitad. Parecería que es la parte del cuerpo que no tiene utilidad. Si vemos el ombligo, pues decimos, bueno, ¿y este para qué lo tengo? Pero este es primordial al inicio de la vida. Si podemos ver aquí en la imagen a un bebé que si no fuera por ese ombligo, no se hubiera podido alimentar. Y pues cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ese ombligo fue vital y fue indispensable para nuestro crecimiento, para nuestra formación. Cuando el bebé está en el vientre de su madre, este se alimenta de oxígeno y nutrientes a través del cordón umbilical, el cual está conectado con la placenta y la sangre de la madre. Pero cuando el bebé nace, se corta ese cordón. El ombligo es la cicatriz que queda cuando se corta el cordón umbilical de un bebé. Representa la separación de la madre, representa esa separación. Llega un punto de la vida de todo creyente que debemos escoger entre Dios o los padres. Tristemente, pues así es, y no es porque Dios nos diga, ya no quieras a tu papá o a tu mamá, pero sí representa esa decisión cuando tenemos que decidir a quién debemos de obedecer. Jesús hizo referencia a esto en Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En el Salmo 45, el Salmo de las bodas del rey, se menciona a la novia dejando la casa de sus padres, en ese Salmo 45. De momento no tengo el versículo del Salmo 45, pero sí menciona eso en el Salmo 45, dice, me parece que es en el versículo 16. Bueno, más si ustedes gustan buscarlo para que no nos atrasemos, pero ahí en ese salmo menciona a la novia dejando la casa de sus padres. Amén. Sí. ¿Mande? Ya lo tengo. A ver, hermana. ¿Lo Salmo encontró? 45. Sí. Ajá. Así dice en el versículo 10 y 11. Dice así, oye hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ahí está en el versículo 10. Y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Entonces ahí dice, olvida tu pueblo y olvida la casa de tu padre. También Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Efesios 5, 31 y 32 dice así, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí está haciendo referencia también el apóstol Pablo. El ombligo es la señal de que la novia ya dejó la casa de sus padres, cortó el cordón umbilical que la unía a ellos, ahora está libre para unirse al Señor. O sea, no es
que nuestros padres sean malos, pero sí, pues tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? De muchas veces, pues de que muchos cristianos han tenido que tomar esa decisión de escoger a quién obedecer y pues esa es la señal de que la novia ya dejó de depender de alguien más y ahora depende de su Señor. Ahora ya no dependemos de ningún ser humano, nuestra dependencia no es de ningún ser humano, ahora es una dependencia en Dios. Por ejemplo, una niña, un niño, pues va a depender, sigue dependiendo de sus padres, pero llega el momento en el que hace uno su propia vida y pues ya depende uno de Dios totalmente. Cantares compara el ombligo con un tazón que no le falta bebida. Esta bebida no es cualquiera. En hebreo usa la palabra mesej, que es M. A ver, aquí la voy a poner para que ustedes vean. La usa en hebreo usa la palabra mesej, es esta que estoy escribiendo, la cual es una mezcla entre vino y agua. Ahí en ese versículo dice que lo compara con un tazón que no le falta bebida. Y en hebreo, cuando menciona la palabra bebida, entonces está mencionando esta palabra, mesej, que es una mezcla entre vino y agua. El vino representa el gozo y la llenura del Espíritu Santo, y el agua es la palabra de Dios. La bebida que recibirá la novia será una mezcla de la palabra escrita y del poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene el ombligo de la novia. La palabra de Dios, la palabra escrita y el poder del Espíritu de Dios, que son los que van a sacarla adelante, a darle la victoria en el transcurso de su vida, ahora que su dependencia es totalmente de el amado, del novio. Cuando la novia de depender de los demás, sus necesidades serán cubiertas ¿por quién? Bueno, van a ser cubiertas por el Señor. No le faltará nada. Ella encontrará su satisfacción en Él. Y esto es algo hermoso, porque bien dice el versículo en el Salmo, dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que los padres son tan importantes en nuestra vida, pero Dios nos hace énfasis cada vez en su palabra que Él va a suplir todas nuestras necesidades y que solamente Él va a llenar nuestra vida y va a sustentarnos como a lo mejor y quizá ni aún nuestros padres pudieron hacerlo, de una manera perfecta, de una manera plena. Ahora vamos a ver lo que significa el vientre y con esto vamos a terminar. Dice en Cantares 7:2, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. El vientre de la novia es comparado con un montón de trigo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el vientre de una mujer con el trigo o con un montón de trigo? Bueno, quiere decir que representa que da mucho fruto. Eso representa el vientre de esta mujer, que así como en el vientre se está generando una vida, pues también es un fruto como un montón de trigo. Nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, pero con nuestro vientre damos a luz hijos. Sí, nosotros nacimos de ese vientre, pero ahora como ya mujeres grandes, pues ya tenemos esa dicha, esa bendición ahora, ¿verdad?, de generar hijos, de tener hijos. Dice en el Salmo 45:16, Salmo 45:16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra.
El nuevo trigo está rodeado de lirios, que son los creyentes. ¿Qué creen ustedes que representa el trigo? Bueno, el trigo, representa el fruto que el creyente da. El fruto, las buenas obras que el creyente da para el Señor. La novia es el lirio de los valles. Otras personas creerán en el Señor por el testimonio de la novia, no solo por lo que diga, sino por lo que hace. Por su buen ejemplo será luz a las naciones y producirá mucho fruto. Por eso es que Dios está poniendo en este versículo que a pesar de que nacemos del vientre, alguien, ¿verdad? Alguien nos compartió del Evangelio, nacimos de nuevo, pero ahora también el cristiano también va a generar vida en sí mismo, va a dar a luz, va a llevar a gente, a traer nuevos creyentes a Cristo, y pues el trigo representa precisamente el fruto del cristiano cercado de lirios, que es, los lirios son los creyentes. Qué hermoso es este versículo, esto que a nosotros nos va a animar, pues a traer fruto al Señor. Como nosotros sabemos, tenemos un proceso, tenemos un tiempo de preparación, somos adoctrinados, somos enseñados, pero ahora pues tenemos que llevar ese fruto, tenemos que dar fruto, y vamos a pensar cada uno de nosotros qué fruto estamos dando con la gente que nos rodea, qué estamos enseñando, qué estamos diciendo, qué estamos mostrando, cuál es el resultado de nuestras obras. ¿Nos estamos peleando con la gente o estamos trayendo gente a Dios o estamos manifestando el amor de Dios? Y creo que pues es un reto para nosotros, para una servidora y para cada uno de nosotros, siempre estar pues dando un buen testimonio. Y también para terminar, y dice en el versículo 3, tus pechos son tus dos pechos como gemelos de gacela. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Los pechos sirven para amamantar a los bebés. A los nuevos creyentes que se acerquen a Dios por su testimonio, la novia les dará alimento espiritual, pero la novia tiene gemelos, porque ahí dice como gemelos de gacela, y quiere decir que dará doble fruto. Entonces aquí Dios nos está enseñando, nos está retando a que nosotros tengamos pues ese fruto que Él nos pide, estar compartiendo su palabra, estar orando por la gente que no conoce de Dios, por la gente que se ha alejado. A nosotros no nos corresponde ni juzgarlos, ni nada, ¿verdad? No nos corresponde sentarnos como jueces y ver cómo viven los demás y juzgar la vida de los demás. Nos corresponde orar por ellos, nos corresponde compartirles del Evangelio, nos corresponde interceder por cada uno de ellos, y entonces de esta manera Dios estará haciendo la obra en los corazones de la gente que aparentemente, como vimos al principio, quizá para los demás ya no tengan remedio. Pero para Dios sí, hermanos. A mí me fue mucho de bendición estar leyendo el tiempo que estar leyendo en la Biblia el tiempo que los judíos estuvieron en cautiverio. Fueron muchos años. Pero los profetas animaban, profetizaban y decían que iban a ser libres. Y hermano, hermana, piense usted en este momento, aquella persona o en aquellas personas en las cuales pensamos que ya no tienen remedio, pensamos que su vida ya no puede cambiar.
que quizá hemos perdido humanamente la esperanza de que cambien. Pero Dios en esta noche nos está diciendo que lo que es imposible para nosotros, lo que está perdido para el mundo, para Dios no está perdido. Amén. Dios hace posible Amén. todas las cosas. Hace 8 días estudiamos acerca de, recordemos que estudiamos acerca de el pueblo de Israel cuando se dividieron las 12 tribus en el reino del sur y reino del norte, y vimos que el reino del norte fue dispersado entre las naciones. Y que aparentemente para la gente que ve la historia de ese reino del norte dirán, no, pues ese reino del norte, los judíos ya se perdieron, nunca van a regresar. Pero vimos cómo Dios prometió que iba a unir al reino del sur y al reino del norte nuevamente. Y así, hermanos, también en esta noche, pues para mí es de mucha bendición creer que aquellas personas por las que yo estoy orando, Dios va a hacer la obra en ellos. Y Dios tiene poder para salvar, para restaurar, para cambiar corazones. Así que no dejemos de orar por la gente, no dejemos de orar por nuestros familiares, sigamos creyendo en el poder de Dios y sobre todas las cosas, hermanos, sigamos creyendo que Dios perfeccionará nuestra vida. Mi vida. Así es. A veces yo me veo en el espejo y cuando oro a Dios y le digo, Señor, pero ¿cuánto necesito cambiar todavía? ¿Cuánto necesito ser transformada todavía? A veces me veo, Señor, y me da vergüenza contigo porque aún tengo reacciones que no debo de tener, tengo pensamientos que no debo de tener. Pero hermanos, Dios nos está diciendo que para Él nada está perdido. Dios va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y ustedes y yo, hermanos, vamos a seguir siendo transformados. Vamos a tener que meternos al horno, ¿verdad? Dios nos va a tener que seguir sometiendo a esa prueba para transformarnos, pero Él va a completar lo que Él inició en nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche te quiero dar gracias, Señor. Te quiero alabar, te quiero bendecir porque tú nos das esperanza, Señor. Porque tú siempre llenas nuestro corazón de esperanza, llenas nuestro corazón de ánimo, Señor. Tú eres ese Dios que siempre nos levanta los ánimos y nos da esa palabra para que no dejemos de servirte, no dejemos de orar, no dejemos de interceder, para que no dejemos de leer tu palabra, de creer en ti, Señor, de buscarte. No dejemos, Señor, de hacer esos cambios en nuestra vida, Señor, que tú vas a ir haciendo en nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos a hacer esos cambios, a que tú los hagas, Señor, en nosotros, a renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestros pensamientos, a nuestras propias ideas, y darle lugar a tu palabra y a lo que tú dices, Señor. Te alabo por este mensaje, por esta palabra, Señor, que tú nos das. Sigue obrando en el corazón de los familiares de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Sigue trabajando en sus vidas, de ellos, Señor, de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y que, Señor, pues nosotros sigamos sirviéndote y sigamos, Señor, siendo fieles, sigamos poniendo nuestros dones a tu servicio, Señor, para que tu nombre sea glorificado y seamos como esa novia hermosa, Señor, con hermosos pies que llevamos el mensaje de tu palabra. Te pido, te ruego por todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.